Bueno, pues el día de Navidad nos trajo la mala noticia de un fallecimiento por COVID en este caso en la planta del Hospital Molino Rosa de la isla de Lanzarote, una paciente de 59 años de edad. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo esos langostinos? Bueno, el día de Nochebuena. Pues sí, mira, la verdad que sí. Al mediodía comí langostinos, entre otras cosas. La verdad que comí en exceso. ¿En exceso? Pero nada, bien, con tranquilidad. Pero que no pudo, no pudo contenerse, o es que era muy buena la comida. ¿El qué? Si no pudo contenerse sus ganas de comer. No, lo que no puedo contener es el apetito que tengo, que lo tengo desaforado, pero por lo demás todo bien. La verdad es que lo pasé muy bien. Una noche es una noche, ¿eh? Bueno, o un día es un día. Desde el mediodía hasta ya entrada la noche. Bueno, aprovechó bien el día, don Pedro. Hay que hacer, sí. Eso es bueno, don Pedro. No me quejo. Vamos a saludar también a don Andrés Martinón, jefe de lo informativo. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Usted qué, tranquilo? Tranquilo en casa con 6 personas. Familia. Sí, una cena familiar. También muy bien, la verdad que bien. Bueno, ¿y langostino había, no? No, langostino no. Había un buen jamón ibérico, había queso, había un consomé, había cordero. Mira, y en la cena tuya había, porque nos preguntan a los demás, y en la cena ahora tuya. Ahora digo el tuyo, digo la tuya. En la cena tuya. Los langostinos, es que estuve viendo varias fotos de amigos y todos había langostinos y por eso me hizo gracia. No, en la mía también había langostinos. Vale. Bueno, para quedarme tranquilo. Vamos a hablar de cosas, pero a la gente no le importa mucho, don Pedro, lo que nosotros hemos comido. La verdad es que ha sido unas navidades, Andrés, yo quiero decir distinta, porque es verdad que se nos vendió, y eso hay que decirlo, tampoco pasa nada, ¿no? Hay que tener cierta humildad. Los científicos se han equivocado en gran parte a la hora de... se vendió a toda la opinión pública de que si estuviéramos vacunados el 70-80%, pues esta Navidad íbamos a estar todos una Navidad diferente. Y es verdad que hay mucho menos fallecimientos, eso está constatado, pero también es verdad que los científicos, y se leen uno la hemeroteca de aquellos tiempos, y decían que la única solución para pasar una Navidad tranquilo era estar vacunado. Y no ha sido así. De hecho, yo creo que se ha vivido las Navidades, al menos aquí en Lanzarote, de manera bastante austera, ¿no? Bastante austera y, como dices tú, también la gente reservada y cauta, porque sabe que esto se puede desmadrar. Es verdad que los casos siguen subiendo, pero, hombre, la incidencia, la presión hospitalaria está creciendo, pero volvemos a lo mismo. En UCI no hay nadie, o sea que si el parámetro UCI no hay nadie, es verdad que hay dos. Bueno, la única persona que entró pues falleció. Pues falleció y de forma express, casi se podría decir. Creo que ahora hay 11 hombres y una mujer en planta. Y la verdad que hemos comentado con gente y la gente, casi toda, a no ser que mintieran, ¿no? Pero la gente en la calle nos decía que, pues eso, cenas de 5, 6, 7 personas. Y es verdad que luego las discotecas, gente que ha salido, dijo que estaban como a medio gas, la gente no quería tampoco mucho jaleo. Y al final... Sí, el ocio nocturno prácticamente ha desaparecido de las fiestas de Navidad en comparación con otros años, ¿no? Sí. En este caso, don Pedro, pues también ha criticado lo que se vio hasta entonces, pero lo cierto es que en estas Navidades prácticamente lo que es el 24 por la noche es muy vacía, según me comentaba la sala. Yo no tuve tampoco. No tuve la oportunidad de verlo. Pero amigos de mis hijos, de algún hijo mío y tal, estuvieron y estaban prácticamente vacías. Pues, hombre, a lo mejor tiene que ver con esa cifra, yo creo que fue récord, ¿no? La que vimos precisamente ese día, ¿no? Con 220 y pico casos en un solo día, que la verdad es que nos llenó a todos de alarma y preocupación, ¿no? Es verdad que parece que después ha ido descendiendo y está en torno al centenar de casos de COVID, ¿no? Al día, que nos da un poco más de tranquilidad, porque esa cifra sí era alarmante, y es verdad que también la gente se la ha tomado con bastante cautela, bastante tranquilidad, y yo no estoy tan de acuerdo contigo, para no variar, con respecto a si se han equivocado o no. Yo creo que la vacunación ha sido clave para vivir unas Navidades muy parecidas a las que estábamos acostumbrados a vivir con anterioridad, porque la gran diferencia es el tema de los fallecidos, los fallecimientos y la gravedad. Sí, pero yo estaba leyendo la hemeroteca de atrás, al menos aquí en Canarias y en España en general, y los científicos decían que la única forma de que acabar con la enfermedad era la vacunación, y que íbamos a estar pues prácticamente seguros a partir de que estuviéramos con el 70 en aquella época por el tema de la inmunidad de rebaño. Y lo cierto es que la vacunación ha conseguido, que no es poco, que no hayan mucho menos fallecidos, pero no ha conseguido en absoluto, sino más bien
lo contrario. Es decir, el dato curioso, es verdad que a la comunidad científica a veces le cuesta reconocer estas cosas. Nunca se ha batido todos los tipos de récords de contagio estando vacunado el 90% Sí, de la población. La sexta ola esta que dicen que está haciendo, porque dice que tiene mucha facilidad de expansión y está creciendo esta vez sí de forma exponencial o más que exponencial. Quiero decirlo que vamos con humildad, ¿no? Es decir, mire, pues es verdad que ellos creían, ahora no lo quieren decir, pero yo me tragaba a todos los científicos porque yo creo en la ciencia. Pero en este momento no será que está confirmándose ya que esto es parecido, no, muy parecido a la gripe que va a venir año a año a visitarnos. Pero aparte de eso, ellos creían que la vacuna, digan lo que digan ahora, pueden decirlo misa, pero yo lo tengo grabado. Ellos decían, ellos no esperaban... Que iban a terminar con el coronavirus. No, ellos no esperaban que estando vacunado el 90% de las personas se pudiera... Es decir, que la vacuna no protegiera algo más de los contagios. Lo que pasa es que tenían un mensaje ambiguo, porque en todo momento se dijo que no se iba a dejar de contagiar, pero en otras veces se dice, no sé si para captar a la gente para que se vacunaran, sí decían que era lo seguro, que venía bien para los contagios. Lo que ha quedado demostrado, y más con la variante esta Omicron, es la alta contagiosidad que no la tenían prevista de algo que puede ser súper contagioso y que después, por otro lado, no es tan letal. Entonces, eso ha dado esta situación de que, por un lado, nos sentimos, yo me siento seguro, yo creo que ha funcionado la vacunación y en Lanzarote por eso hay menos fallecidos que en otros sitios, porque hemos tenido niveles más altos de vacunación que en otros sitios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los contagios no, eso es lo que no se dijo bien, lo que digo es que podemos ver ahora otras variantes y pueden ser tremendamente contagiosas. Ahora, si llega un momento en el que estamos todos contagiados, pero nadie va al hospital, entonces ya llegaremos a esos niveles de que sea una gripe estacional. Cuanto más gente esté enferma o contagiada de coronavirus, más posibilidades hay que la presión hospitalaria con esta variante, pero si sigue mutando, porque esa es un poco la teoría, ¿no? Que se dice que el virus cada vez busca contagiar más y matar menos para perpetuarse, por decirlo de una manera. Entonces, si llega un momento en el que su letalidad es baja... Eso es lo que ahora están diciendo. Vamos a ver, porque lo que quiero decir es que no hay nada. Estamos ante un virus desconocido, donde se tiene muchas teorías, se ha aventurado muchas cosas, pero realmente se está acertando poco, ¿no? Lo único que se ha acertado hasta ahora, lo único, es que la vacunación ha permitido que haya menos fallecidos. Todo lo demás... Oye, y hay una gran noticia, que por fin el gobierno de Canarias consiguió el respaldo de una de las medidas, ¿no? El tema del pasaporte COVID en fase 3 o 4. Yo creo que es la primera vez que es avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿no? Que la medida pudiera seguir para adelante, ¿no? Bueno, la primera, en cualquier caso, las Navidades, insistimos, hemos salido a la calle, Andrés, creo que han comentado algo la gente cómo ha vivido esta Navidad. Vamos a verlo. Lanzarote afrontó en los últimos días fechas claves en esta época del año. La cena de Nochebuena y la comida de Navidad se han afrontado desde la tranquilidad y la cautela, y para ello la isla ha disfrutado de estos eventos en familia y con grupos reducidos. Hemos querido conocer a pie de calle cómo ha vivido Lanzarote estas 2 jornadas festivas. Lo pasamos bien, tranquilito, con la misma gente de siempre, solamente poca gente, no nos reunimos mucho, la verdad. Tranquilito en casa, sin salir a ningún sitio, pero bueno, miedo no tuve. Tranquilito en casa, no salí, yo soy más de estar en casa tranquilito con la familia y cenando y ya está. En casa normalmente somos 5 con mi madre, que cumplía 90 años precisamente, y 5, nada más, porque tampoco se pueden familiares muchos, porque íbamos a celebrar el cumpleaños de ella con mucha más gente, pero no pudimos porque los restaurantes, como mucho, 10 personas en mesa. Lo pasé con mis 4 hijos, pero ni nietos, ni familias, ni nada. ¿Por precaución? Por precaución. Más o menos los mismos, porque siempre tengo a mi hija que está fuera en esas épocas y mi hijo estuvo en casa con mi mujer y yo, y los 3. Bueno, yo siempre salía por las fiestas, pero evidentemente no. Según terminé la cena familiar, a mi casita a dormir. Y así es como ha vivido Lanzarote Nochebuena y Navidad, en familia, en grupos reducidos, con algo de precaución, pero con poco miedo. La noche notó este espíritu cauto de la población, viéndose mucha menos gente en los locales nocturnos, pero sin embargo, durante la tarde, en el habitual brindis navideño, la gente sí se animó algo más para disfrutar en comunidad de unas fechas especialmente señaladas en el calendario. Bueno, pues me parece bien que la gente haya tomado medidas de precaución, porque vale más la pena ahora en estos momentos intentar que no se dispare aún más los contagios,
porque efectivamente los contagios donde se están produciendo de manera clara, y lo venimos diciendo aquí, es en las casas, en las reuniones familiares. Es lógico hasta cierto punto, porque usted viene, una familia viene a casa de otro, uno de que traiga el virus, se lo pega a uno o dos de allí, y eso se lo pega luego al resto. Y esto es así. Hemos hablado, creo, Andrés, con el rastreador. Con un rastreador, no está Baltasar Gómez, que es como el jefe, pero Agustín, sí, creo que se llama. Agustín, sí, ahora la verdad que no recuerdo el apellido, pero sí es cierto lo que tú estás diciendo. Incide en eso y además la alta contagiosidad dentro de la familia, en la que como que entra en una casa, dice que casi los 4 o 5 de media, dice, acaban contagiados, ¿verdad? Que luego dice que no tiene esa hostilidad, por decirlo, de tanta sí, que muchos son asintomáticos, sí, ¿no? La sí, mayor parte de los que están cayendo, sobre todo son asintomáticos o con reacciones benignas. Vamos a ver lo que nos cuenta. Bueno, ahora mismo todavía no podemos contabilizar los brotes porque no se ha hecho una trazabilidad completa de todos los positivos habidos, teniendo presente que los días de fiesta que ha habido, pero sí podemos asumir que la mayor parte de ellos son provenientes del ambiente social del individuo. No se detecta tantos brotes a nivel laboral, pero sí a nivel social, por la convivencia, las reuniones, las aglomeraciones. Como comenté antes, la mayor parte de las veces que sale un positivo en una familia, prácticamente se está positivando casi toda la familia. Cuando está hablando un mínimo, una familia normal que con los dos padres y sus hijos, mínimo de 4 o 5 contactos por cada positivo. Ha bajado ahora mismo, hace cosa de un mes y pico, podíamos estar hablando de que más de un 55% de los positivos eran turistas, pero ahora mismo, no podemos decirle en porcentaje exacto, pero sí la mayor parte de ellos son residentes. Turistas sí, hay algunos, pero no en un gran porcentaje. Bueno, es que no lo había visto, es Agustín González, que es el subdirector de atención primaria en la isla de Lanzarote, médico, por lo tanto. Bueno, en este caso, Pedro, pues parece coincidir lo que estaba oyendo aquí Agustín, que efectivamente donde están los contagios ahora mismo de manera mayoritaria, los brotes, son en los núcleos familiares. Sí, parece que está constatado, ¿no? Y sobre todo es donde más interrelación hay entre las personas, ¿no? Una vez que parece que nos hemos controlado un poquito con el tema de los nocturnos, estamos viendo las imágenes, por cierto. Estas son imágenes, Pedro, que fuiste tú el que nos avisaste hoy, y son imágenes de hoy, sí, en el autocovid. Era exagerado la cola que había, ¿no? Parecía cuando hay embotellamiento en una carretera, pues parecía lo mismo, ¿no? Que Agustín, evidentemente, que tiene una gran experiencia, es su director de atención primaria. Yo la verdad es que lo conozco bastante bien porque procede incluso de la villa y es un buen médico, ¿no? Y está muy pendiente de todo este tipo de situaciones y ya alertaba, ¿no? En su momento. Y es más, también es de los responsables, ¿no? Del tema de la vacunación. Aquí hay que fiarse mucho de lo que dice, ¿no? Y evidentemente el tema de las relaciones familiares, de los núcleos familiares, en esta época donde nos reunimos mucho con gente cercana, pues lo lógico es que la transmisión pues venga de ahí, ¿no? Y una cosa, un dato curioso, que eso nos lo daba el hospital, Andrés, lo daba el hospital Molina Orosa, es que de los 10, que esto también habla muy bien de los rastreadores de Lanzarote, ¿no? El equipo de rastreadores de la isla de Lanzarote. De cada caso que da positivo, suelen... de cada 10 casos, uno da positivo, un 10%. De cada 10 PCR que se hacen, uno positivo. No, pero yo lo que quería decir es que de cada caso positivo, rastrean a 10 personas de contacto estrecho o cercano. Y de esos 10, luego uno solo da positivo, pero bueno, es que... A uno solo más, ¿no? Uno más, me refiero, claro, o sea, uno o dos. Pero bueno, quiere decir que son rastreadores que porque no es fácil, ¿eh? La media creo que en España son, por cada caso de contacto estrecho, son 4 o 5. Aquí han logrado, en la mayor parte de los casos, no siempre, evidentemente, de los brotes, pero han logrado conseguir aislarlo, que es lo que se busca. De todas maneras, yo también creo que mérito tienen los rastreadores, porque yo creo que la gente le miente un poco a los rastreadores. Claro. Y entonces, por responsabilidad... Pero somos menos mentirosos con la península. Qué bueno, ¿no? Sí, ¿no? Pero la verdad que, por ejemplo, lo que sí decía Agustín González, y es verdad, dice, ya casi apenas hay casos en el entorno laboral. Y es verdad que, no sé si en otras empresas, pero aquí cuando ha habido cualquier susto y nos han llamado rastreadores, por lo menos en esta empresa, han sido todos negativos. Yo no sé si es que también
la Omicron, o también el tiempo, como dice, ya ahora nos recluimos con ventanas cerradas, ya hace un fresquito. Y también hay suerte, ¿eh? Eso también depende mucho de la suerte, ¿eh? Yo creo que hay suerte porque... el roce. Claro, es suerte también, ¿no? Y bueno, y cada cuerpo también reacciona diferente, porque en una familia unos se contagian y otros no, cuando el virus está igual. Pues porque el cuerpo reacciona de diferentes maneras. Yo creo que es básico también lo que dice Andrés, el tema aquí nos podemos proteger un poquito más, podemos abrir las ventanas, en otros sitios no se puede abrir, aquí el clima nos permite pues airear, que dicen que es básico también, ¿no? Y ahora con la entrada también nuevamente de la mascarilla obligatoria, pues esperemos que se contenga bastante esta transmisión. Bueno, ya se ven hasta los controles por ahí Lo de la policía. mascarilla, insisto, yo como soy un hombre racional y científico, es decir, yo solo creo en la ciencia y en lo racional. Lo irracional, nunca, desde que era pequeño, hay gente que le encantaba creer en las cosas irracionales, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando eras pequeño? Pues Sí, pequeño, cuando tenía 14, 15 años me refiero. Que a la gente le encantaba, amigos míos, lo irracional, no, yo no es que creo en lo racional. Y entonces, como una estupidez, hay que decirlo así de claro, es decir, el presidente del gobierno de España se equivocó. Se lo está recordando todo lo científico. La comunidad científica. Y la comunidad científica. Si usted quería realmente controlar la pandemia, cualquier medida menos la que adoptó es la obligatoriedad de ponerse la mascarilla en el exterior. Cualquier medida. Pero esa es la única que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que los casos de contagio no se cogen en el exterior. Es decir, los contagios que se han cogido ahora con esta última ola ha sido en los espacios cerrados, en los núcleos familiares, en los núcleos laborales, pero no en parte también en el ocio, libre. Pero no en los espacios al aire libre. Y usted ya había hecho una ley que estaba perfecta, que todo el mundo compartíamos, que era el sentido común. No ponerse la mascarilla en el exterior si usted no puede mantener una distancia prudencial de 1,5 metros, 2 metros, o si tiene sentido común y va a pasar por una calle, aunque en el momento que usted está pasando no haya nadie, pero ve que al fondo hay mucha gente. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Tú te vas a caminar, sabes que son las excepciones que hay, tú te vas a caminar a la Avenida del Colesterol, donde hay muchísima más gente que en algunas calles, por ejemplo, de Arrecife, y vas sin mascarilla y no pasa nada, y hay muchos coches de policía por ahí pasando. Tú te vas por la calle Real sin mascarilla y te pueden multar. Y te pueden multar. Se podrá recurrir. Sí, se podrá tramitar o no, o te la echan para atrás, lo que sea. Pero pues, si vas a caminar, no tienes que llevar la mascarilla. Pero es que la norma, volvemos a lo mismo, es ambigua porque no se dice bien, pero en el fondo, si tú estás caminando o haciendo deporte en una vía, como una avenida, pues supuestamente, creo yo entender, o así lo hago, porque yo también me voy a caminar, y yo caminando por la avenida no me pongo la mascarilla. Es una estupidez, pero es que una estupidez. No. Pero si es salvo el que opta personalmente por ponérsela. Claro, y si tú te encuentras un amigo y vas a hablar con él, pues te la pones. No, y lo que decías tú antes, la distancia. La gente responsable. Yo fui a ver Las Palmas Sporting, al Estadio Gran Canaria en Las Palmas, y en el estadio que hay al aire libre, pero hay mucha gente, la gente se ponía la mascarilla y algunos pues te la baja un poco si te tal o si se te empañan las gafas, pero en un momento determinado yo me fijaba y decía, me lo voy a poner porque la gente tomaba. Ahora eso sí, si tú estás en una playa, estás completamente solo y ponerte una mascarilla es como los tíos estos que van en el coche con la mascarilla ellos solos. Lo que quiero decir es que ya esa regla existía. Esa regla existía. ¿Para qué puso lo mismo pero diciendo lo contrario para decir lo mismo? Es que no quiere tocar tampoco el sector servicio. Había que tomar alguna medida porque la cosa es que se estaba desbocando. Pero mira, Pedro Sánchez se le puede criticar muchas cosas, pero yo creo que en general no lo ha hecho mal en el tema de la pandemia. Es decir, estas cosas también suele tener un factor importante la suerte, porque no es que seamos mejores ni peores que otros sitios, pero es verdad, en el tema de la vacunación ha sido todo un éxito. España es el país de Europa que más vacuna, que más porcentaje de vacunación hay entre la población de mayores de 18 años, por lo tanto eso es un éxito de cualquier manera, ¿no? Pero es verdad que a veces los políticos, como se ven obligados a tomar un tipo de medida, siempre toman las medidas que no tienen ningún sentido. Bueno, lo que ha habido también son accidentes, ¿no? En este fin de semana. Leve,
Leves. Y también hoy hablábamos con Domingo Crespo, del sargento jefe de los bomberos de Lanzarote, y él, claro, decía, bueno, ha habido unos accidentes, pero comparándolo con, ¿te acuerdas? Aquellas navidades, ¿no? Aquellos accidentes y... O en otros sitios, en Las Palmas, un accidente muy gordo. Las Palmas fue por un despiste que, ¿no? Esto fue un despiste ahí, yo creo que fue por la lluvia, fue el domingo, cuando llovió ese poco... es verdad, sí, se tuvo que ver, creo que algo con la lluvia. Sí, en la subida hacia Díaz y dejas Indelaza a la izquierda. Lo digo porque esto nos ha ocurrido, al menos a gente que yo conozco y a mí mismo, que cuando coges las primeras lluvias en las carreteras, de la grasa que va soltando los coches, ese polvillo, grasa, y el polvillo y grasa se convierte en un deslizante. En aquaplaning. Sí, luego estaba esa segunda foto, ese me lo explicaba también Domingo, y era que era un coche que él decía, dudaba de que si podía estar o no, porque es un coche de estos de licencia, que estos coches chiquitillos, de estos que... y le dieron, porque parecía que habían sido un choque frontal, y no, creo que le dio ante tan poca velocidad, y no sé si fue un taxi, entonces ya le da, y ante la debilidad de ese coche, pero al final el conductor creo que, no sé si tenía algo en la espalda moderado, pero tampoco pasó nada, un incendio leve también en una casa abandonada en San Bartolomé, cosa pequeña, que la verdad que, bueno, normal. También quemaron algún tipo de contenedor, ¿no? Sí, pero sin grandes consecuencias, que la verdad que, bueno, lo informamos nosotros, pero también hay que congratularnos de que no haya pasado nada a nadie, ¿no? Bueno, y turísticamente, la Navidad, pues no todo lo bueno, Andrés, que esperábamos, ¿o sí? Bueno, se calcula sobre unos 70% de ocupación, que no está mal. Y lo que pasa es que las previsiones, lo dice Héctor Fernández de Turismo Lanzarote, que claro, hace 2 meses todavía no había llegado tanto el Omicron, entonces ya había unas previsiones, porque veníamos desde agosto bien calentitos, ¿no? Pues se ha bajado, se ha ralentizado un poco. Se espera un buen fin de año, pero sí se cree que en enero ya empieza a haber reducciones de vuelos y esperando un poco a que bajen las cifras. Dice que ya a partir de febrero, igual, todavía con el mercado de invierno potente, en febrero hay mucho frío en Europa y nosotros a lo mejor si con un poco de suerte controlamos un poco la pandemia, pues pueden haber buenas cifras de nuevo. Bueno, yo precisamente el día de Navidad fui a dar una vuelta por toda la carretera que da a la avenida marítima de Fariones, ¿no? De Puerto del Carmen, y la verdad que, hombre, no veía como los años buenos pero sí había cierto ambiente navideño entre los propios turistas. Turismo Lanzarote ratifica los datos ofrecidos por la patronal hotelera de la isla, que calcula que el 70% de las camas turísticas de la isla han sido ocupadas en lo que va de Navidad. Y es que la isla ha toreado de forma positiva esta sexta ola. Si nos hubiesen preguntado hace 2 meses por la Navidad, pues a lo mejor los resultados que estamos teniendo son peores de los que esperábamos hace 2 meses. Pero teniendo en cuenta el empeoramiento que hay a nivel general de la epidemia, tanto a nivel mercados emisores, tanto a nivel Canarias, tanto a nivel España, desde mi punto de vista creo que es una Navidad razonablemente buena. Es decir, no hay ningún hotel que haya cerrado como consecuencia de esta sexta ola. Hay algunos hoteles incluso que para fin de año y Navidad han tenido ocupaciones por encima del 80%, los vuelos han seguido llegando, diferente es la ocupación de los mismos, o sea, no ha habido ninguna compañía que haya reprogramado, que haya cancelado un número significativo de vuelos. En muy pocas ocasiones ha habido algún descenso de programación. Y por lo tanto entiendo que la Navidad es bastante positiva. La exigencia de vacunación en España a los menores de entre 11 y 17 años ha tenido una negativa repercusión en el descenso en la llegada de turistas de familias procedentes del Reino Unido. Sí, la nacionalidad que más está sufriendo el empeoramiento de la situación es Reino Unido, como consecuencia del cambio en las restricciones que ha establecido España, donde la exigencia de pasaporte COVID pues, ha afectado claramente a la llegada de británicos, sobre todo al segmento de familias, porque la doble pauta en Reino Unido a los niños entre 12 y 17 años no es obligatoria y por lo tanto se ha producido una situación administrativa que ha perjudicado gravemente al colectivo de familias desde Reino Unido. Se ha provocado un importante número de cancelaciones de familias para estas Navidades, incluso para enero, y es donde más se está notando incluso la ocupación de los propios vuelos, ¿no? No ha habido reprogramación de vuelos por parte de las compañías, pero la ocupación, repito, sí que está siendo bastante baja en vuelos procedentes del Reino Unido. Desde Turismo Lanzarote se espera un fin de año en las mismas cifras que el inicio de la Navidad, aunque se considera más que probable un recorte de vuelos en el mes de enero. Bueno, pues hay incertidumbre, Pedro. Lo que no se sabe bien es si al final, con toda esta variante Omicron, no se sabe bien lo que va a pasar en Europa. Aunque Canarias efectivamente ahora mismo no estemos tampoco a niveles de número, pues no estamos lo mejor que todo el mundo hubiera deseado,
pero es cierto que todavía la atención hospitalaria sigue estando controlada al menos. Hombre, y es verdad que comparado con el resto del territorio europeo, España en general y Canarias en particular es prácticamente un oasis, ¿no? de seguridad con respecto al COVID. Es verdad que hemos subido bastante las últimas fechas, pero también es verdad que la presión hospitalaria está siendo más que asumible, ¿eh? Pues sobre todo en islas como Lanzarote o Lanzarote, porque es verdad que las otras están medias mal, pero sí es verdad que no llega a los niveles, sobre todo de mortalidad que habían en su momento, ¿no? Es que estamos hablando de cifras, prácticamente es noticia que fallezcan desgraciadamente 2 o 3 personas al día con respecto al COVID, pero que nos vamos al norte de la península o nos vamos a Europa y son cifras inasumibles, ¿no? Por lo menos eso, desgraciadamente la desgracia de uno nos trae las buenas perspectivas de otro, y yo espero que esto también se contenga también dentro de poco y pueda volver ese turismo que está siendo tan importante, sobre todo el francés, el italiano, que está llamando mucho la atención, y el británico también, que recuperemos también esos niveles, a ver si se contiene, y sobre todo también por ellos, que estén mejor, ¿no? Bueno, por terminar ya con el tema de las Navidades, es verdad que hay mucha gente que el día de Navidad aprovecha para ver los belenes. Sí, nosotros hemos hecho un recorrido, hemos grabado los principales y la verdad que el de este fin de semana es muy llamativo, el de Tinajo, ¿no? Ese Belén viviente, representado y con un buen ambiente, la verdad que eso está bien porque yo creo que el del año pasado no se pudo hacer por todas las restricciones y estas cosas. ¿Ese cuál es? Este es el de Tinajo. Este es el de Tinajo. Ah, mira qué guapo. Que hay. Sí, no, muy bien, representado además, el sonido muy bien y la verdad que yo creo que la gente pasaría un buen rato. Y eso yo creo que Jesús Machín, estas cosas siempre le han encanta. Sí, siempre, desde que empezó como alcalde en Tinajo, ha ido superándose en este tipo de cosas. Bueno, de hecho, hasta ponía bloques y todo y nos mandaban a quitar. Lo de patrimonio, ¿no se acuerdan? Que no tenía informe de patrimonio. A ver si no es lo mismo que hacían antes, lo mismo. Y este año no se ha hablado ni de patrimonio, ¿eh? Pero bien, es que menos mal, porque la estupidez muchas veces llega al límite insospechado. Y es muy llamativo, yo lo vi el otro día y es muy llamativo, estaba muy bonito. Yo lo que pude ver por las cámaras y lo que oía tenía muy buena pinta, bien representado y imagino niños y no tan niños, pues también seguro que se lo también creo que Teguise estuvo muy bien la famosa Misa del Gallo, ¿no? Sí, la Misa del Gallo, el rancho chico, como dice, los pastorcillos y el rancho grande que salió. Había cierto temor a que con esta situación de pandemia y este aumento de las últimas fechas, pues se pudiera restringir, pero no, yo creo que estuvo bastante bien por lo que pude ver. Yo no tuve la oportunidad de ir y eso que me queda a 30 metros, ¿no? Pero no fui, pero sí es verdad que se notaba el ambiente y después se tuvo también, se preveyó el tema de poner una pantalla afuera para tener el tema el aforo dentro de la iglesia para que no se colapsara, pues y no tenía un aforo limitado y después con una pantalla por fuera. Ahí la suerte, Pedro, que además de la protección de la vacuna, también está la divina. Está la de Dios. Bueno, por cierto, que lo que iba a hablar Andrés, ¿qué era lo que iba? Que por fin se apagó el volcán definitivamente, me refiero que lo andan ya por finalizado, ya hacía varios días, unos 10 días que había, no tenía actividad volcánica, pero oficialmente se ha esperado lógicamente 10 días para esperar a ver si se confirmaba y parece que sí, que ya no va a soltar más lava por lo menos en los próximos años. Está extinguido. Pues sí, de hecho en el informativo lo dice Julio Pérez, 85 días y 8 horas, ¿no? Casi como la canción de Sabina. De Sabina. Te entendí. Sobre todo, explica perfectamente todos los parámetros en los que, pues eso, como has dicho tú, no hay piroclasto, no hay lava, no hay gases, a niveles de los que ya había. Y ahora se mantienen un poco en reserva también, ¿no? A la espera, también recuperar un poco también, claro, entre tantas vías, caminos cortados y un poco reorganizarse en La Palma. Habría algún titular muy llamativo que era el momento de la reconstrucción. De la reconstrucción. Y es la verdad, de hecho, es el momento. Hoy precisamente se tiene previsto que Pedro Sánchez, no sé por enésima vez, no sé por qué, cuál es la octava vez. La octava vez, yo no sé cuál es, ya perdió la cuenta. Es verdad que ellos dicen que menos visitas y más agilizar las ayudas, pero hoy va Pedro Sánchez nuevamente a La Palma. A La Palma. Hombre, yo creo que es bueno que venga Pedro Sánchez, porque eso da visibilidad a un asunto
es verdad lo que dice Pedro, que por mucho que venga Pedro Sánchez... No, después, lo dicen ellos, no lo digo yo. No, lo digo ellos, lo que dices igual. tú, de que lo dice la gente, que Sí, al final lo que ellos quieren que todo eso que se agilice, porque creo que las claro, ayudas oficiales no que llegan se ninguno por traduzca el momento. en la ayuda oficial, que lleguen ya, porque la burocracia... ¿Qué es la burocracia? Cuando, oiga, que un funcionario tiene que firmar cualquier cosa, te pide un interventor, cualquier cosa, bueno, no vamos No estés inventando, no me estés inventando en el esas cosas, cabildo por del Dios. Ayuntamiento de Arrecife, ¿no? Que aquí pues es complicadísimo. Pero digo que no es fácil, porque todo dinero público, a un euro tiene que justificarse de 1000 maneras, ¿no? Y entonces yo creo que tienen que buscar otra fórmula, porque si es esa fórmula, lo advierto ya, va a haber problemas. Y dentro de 2 o 3 meses vamos a ver a los palmeros cabreados con los políticos y con su gente porque no le han conseguido lo que le han prometido. Vamos a esperar que no sea así, que efectivamente... Pero ¿habrá situación más justificada que esta? El tema de la emergencia y el de simplificar todos los trámites para que las ayudas le lleguen lo antes posible, porque ellos, aparte de vivir esta catástrofe natural, vienen también de una pandemia como venimos todos. Claro. No, a mí no me parece que, a ver, que al final son 1.500 edificaciones afectadas, creo que, pero bueno, ahí hay de todo, habrá cuartos de apero, habrá cosas más pequeñas, yo qué sé. Pero lo que sí está claro es que yo creo que el Estado tiene la capacidad para poder abordar, no es tan grande, no ha arrasado, no sé, la ciudad de Las Palmas si de las Gran ayudas ya Canaria. están, a ver, el dinero, es que nadie está diciendo que den más dinero, sino que el que han dado, que les llegue, Claro. que tampoco es pedir tanto. Bueno, vamos porque tenemos que ir ya con nuestro invitado, Andrés, pero antes de nada, Andrés, primero de nada felicitarte y segundo anunciar que mañana martes va a emitirse un documental, en este caso que llevamos ya mucho tiempo elaborando, se llama La Revolución de los Modernos, va a ser emitido este martes a las 8:30, 9:30 al final. Sí, al final está confirmado. Confirmado 9:30 de la noche del martes. ¿Y de qué va La Revolución de los Modernos? ¿Qué es lo que tiene que saber toda la audiencia de Lancelot Televisión para que no se lo pierdan? Esa época la viviste tú también, pero a mí me gusta la idea de cómo mucha gente en la sociedad no sabe el potencial que tenemos. Nosotros, por ejemplo, hay 5 artistas lanzaroteños, estamos hablando de Rosana, estamos hablando de Paco Delgado, estamos hablando de Pedro Paz, estamos hablando de Carmela García y de Benito Cabrera, que son top, estamos hablando de top mundial. Ahí estamos viendo. Y salen todos casi de una pandilla año arriba, año abajo, y en un arrecife precaria en los años 80. Y ese es el germen para que hoy en día estén ahí. Entonces, un poco el documental, ahí está María Manrique, está Pepe Betancor del Almacén, gente que vivió la época. Esto sobre todo lo que hace es contar, ¿no? Claro, ellos cuentan qué pasó. A ver, yo solo voy a dar una pequeña pista. Es clave el almacén. La creación del almacén genera ese germen de inquietudes creativas. La gente empezó a acceder a publicaciones pues, de cine, de moda, de arte, y empezaban a ver a César, empezaban como Maxi Ferrer dice... La movida conejera. Claro, sí, pero no es la movida del rock and roll, sino es... No, la movida en general, el es movimiento. Es un movimiento cultural, que lo que hace es que al final, por ejemplo, Carmela García ha expuesto en el MoMA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. ¿Quién sabe aquí en Lanzarote? Sí, lo sabe, pero un 3% de la población. Paco Delgado, 2 veces nominado a los Oscars. Ningún español está siendo nominado. Y es de Lanzarote, y apenas se saben. Hubo una explosión de que de ahí salieron y después se fueron, y como dice Carmenza de la Hoz que sale, dice, venían los más modernos de Madrid y decían, estos sí que son modernos. Entonces es un poco ahí jugando con esa época y ver lo que pudo pasar, ¿no? Bueno, yo en el caso, yo más bien lo vi de fuera, ¿no? Porque pero se iba bien, tú ibas viendo, ¿no? Pero ellos eran más jóvenes. Y, por ejemplo, yo recuerdo, estudiando en Barcelona, pues Paco Delgado, por ejemplo, pasar por ahí porque en mi piso se quedaban amigos de él, o Pedro Paz también, ¿no? Pedro Paz lo ponen como creativo total. Bueno, pues vamos, eso es mañana a las 9:30, no se lo pierda porque realmente ha sido un trabajo costoso el que ha realizado Lancelot Televisión, en este caso hay que agradecerle el esfuerzo realizado por Andrés Martinón y todo el equipo de producción. Y todo el equipo, realizadores, Teo Camacho, Josefina, los cámaras, Cristóbal, Juan, tú ayudaste en producción, Javier Betancor, Fran J. Luis, la verdad que hemos
todo, y en momentos con confinamiento que nos ralentizó, las entrevistas estaban hechas antes del confinamiento, y la verdad que ha sido un esfuerzo, y la verdad que... Y también agradecerle también el apoyo, aunque modesto, pero lo que han podido, en este caso, los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote y también del propio gobierno de Canarias. Bueno, don Pedro... Dígame usted. Frío no tiene en su casa, ¿no? En estos días no creo, ¿no? Ni frío ni calor. Ni calor. Usted está como en La Gomera. ¿Como La Gomera? 0 grados, ni frío ni calor. 0 grados, ni frío ni calor. Es un chiste malo. Con eso? A ver, ¿qué me va a recomendar? No, Venga. porque está Aire y Climatización, que es una de las nuevas empresas que está, en este caso, colaborando con el café de periodistas, y es una de las empresas más comprometidas en ofrecer siempre la máxima calidad en el servicio. Sobre todo está en los hoteles, en los grandes hoteles de la isla de Lanzarote, y ofrece el máximo confort a todos los clientes de esos espacios donde están aire, climatización. Desde aquí le damos las gracias y ahora vamos a publicidad. Bueno, pues ya está aquí el invitado de hoy. Vamos a hacer también, estamos invitando a los portavoces y también a los jefes de gobierno de los distintos grupos de gobierno de la isla en estas Navidades. Vamos con el jefe de la oposición en el Cabildo de Lanzarote, don Pedro Sanginés. Buenas tardes, ¿cómo estamos, don Pedro? Hola, muy buenas tardes. Jefe ni en mi partido, cuanto menos de toda la oposición. Aparte que era el portavoz junto, ¿no? Buenas tardes. Bueno, sí. En este caso, don Pedro, ¿cómo estuvo las Navidades? ¿Tranquila? Muy tranquilas con la familia, sí. Bueno, y es verdad, lo decíamos antes, que es que muy poca gente salió después de la noche, de la comida y de la cena de Nochebuena. Bueno, don Pedro, muchos temas. Antes de nada, creo que hoy hubo un consejo de gobierno, a ver si usted sabe algo, y nos llega la noticia de que el director insular de Servicios Jurídicos ha presentado la dimisión y, bueno, lo han cesado en este caso. Bueno, lo que dice el orden del día es el cese del director insular de Servicios Jurídicos y no sé qué otra... ¿Era una persona de fuera de la isla, para concretar? Sí, sí, es una de las cargos, digamos, de libre designación de la presidencia, las direcciones insulares, como he sabido, y se dice que es por renuncia del titular que le cesan en Consejo de Gobierno, que es también quien le nombra, o quien le nombró en este caso. Las razones, pues habría que preguntárselas a él o al gobierno, la verdad. Era una de las personas, si no me equivoco, que precisamente se armó cierta polémica porque era de las que cobraba Pedro, creo que 85.000 euros. Y se cobraba más que creo que la propia presidenta, o igual, ¿no? Cobra más o más, menos. ¿no? Bastante más, además es la única de las direcciones insulares con ese salario al que se pretendió asimilar el resto de direcciones insulares. Y por cierto que ese sueldo de 85.000 euros va a traer alguna cola ya. Ya explicaremos pronto por qué. Nosotros denunciamos en su día que la presidenta estableció ese sueldo de espaldas al Pleno y no fue exactamente así, pero como dije en su día, la realidad fue peor. Bueno, Pedro, ya para preguntar, el tema del pacto que ya se firmó en el grupo de gobierno, ya hay un grupo de gobierno, en este caso con mayoría suficiente para poder gobernar el Cabildo de Lanzarote sin problema, el que firmó el Partido Socialista con Podemos y también la figura de Juan Manuel Sosa. En este caso, ¿usted tuvo alguna duda de que iba a pactar Podemos con el PSOE? Por mucho que estuviera el tema del tránsfuga Juan Manuel Sosa. Pues honestamente muy pocas. Ya se veía venir desde hace mucho y ya dijimos cuando Juan Manuel Sosa se transfugó desde entonces que este era el final de ese camino, la búsqueda de un pacto alternativo o al menos la garantía por parte de la presidenta aritmética de que una moción de censura no sería posible y que además ella podía tener un gobierno alternativo. No es cierto que lo tenga desde ahora, lo tiene desde diciembre del año 2019, del momento en que Juan Manuel Sosa se incorporó a ese gobierno. Este es un caso de transfugismo de libro, de manual y oficial. Lo digo porque yo hacía recientemente un artículo que titulaba Apología del transfugismo para presidir con dignidad, entiéndase la ironía,
por cuanto ya antes de las elecciones la presidenta cometió algunos ofrecimientos cuasi transfugistas también, en la medida en que partidos como Ciudadanos o como Somos tenían cargos públicos entonces en el Cabildo de Lanzarote. Desaparecieron ambas formaciones, pero conservan su estatus de cargo público, pues quien era cabeza Ciudadanos entonces del Ciudadanos del Cabildo de Lanzarote, Benjamín como consejero del SCA, o Paula Corujo, que era concejal de Somos y candidata aparente al Cabildo, que desapareció también teniendo 2 consejeros y hoy es, al menos hasta hoy, creo que sigue siendo consejera no electa del Cabildo de Lanzarote, entre otros. Pero claro, en esta legislatura faltaba, insisto, a la vista de los resultados, amarrar la posibilidad, o evitar al menos la posibilidad de una censura, por un lado, y por otra, bueno, que es lo mismo, garantizarse ese gobierno alternativo. Lo desagradable de todo esto, dudas nunca tuve, pero lo cierto es que el informe del secretario es inequívoco en este sentido, y es ahí donde yo creo que ambos sí han pecado, por lo menos de no asumir el precio real de lo que están haciendo, que es gobernar con un tránsfuga. El PSOE lo lleva haciendo desde hace mucho, pero Podemos, que dijo que no lo haría, que no salga ahora con que ellos pactan con el PSOE, que baje Dios y lo vea, ¿no? Pero en muchas ocasiones, Pedro, se utiliza la comparativa con el gobierno tuyo cuando se incorporó Juan Manuel Sosa, o cuando fue Sosa el que dotó de estabilidad al último gobierno que tú presidiste. ¿Puedes tú relatar cuál es la gran diferencia entre un gobierno y otro? Bueno, lo he explicado muchísimas veces. Para empezar, Juan Manuel Sosa, desde el punto de vista del transfugismo, nunca lo fue, al menos de manera oficial. Muy al contrario. ¿Hubo un informe de Secretaría? Secretaría dictaminó que no se le podía expulsar como pretendía Nueva Canarias, porque él no era de Nueva Canarias, era de una coalición electoral que sí se formalizó en sede electoral. No es el caso, eso lo ha resuelto el secretario de manera inequívoca. Esto es importante porque yo debo reconocer que aunque tuve dudas al comienzo de todo este culebrón del proceder de la Secretaría y de sus informes, honestamente creo que a la vista de la jurisprudencia que hay, de lo que he podido estudiar, yo creo que el secretario tenía razón y hizo las cosas correctamente, en la medida en que cuando hay dudas, no es verdad que fuese el primer caso del Cabildo de Lanzarote en el que es el Pleno el que resuelve si se trata o no de un no adscrito. Y el informe del secretario fue muy válido para el PSOE y para Podemos. De hecho, recordará usted, y para el propio Partido Popular, que decían que ellos no iban a entrar en cuestionar los informes de la Secretaría. Por eso el Pleno acordó imponer la coalición que seguía en coalición y no en el gobierno. Sin embargo, ahora, como el informe no les gusta, ni al PSOE ni a Podemos, pues ahora aducen no sé qué dudas acerca... De todas maneras, que sepa que lo dijo Juan Manuel Sosa, estuvo aquí hace ya un mes y pico, que él había recurrido ante la justicia precisamente esa decisión del secretario. ¿Pero la admitieron Ajá, bien, pues se la ha recurrido porque admite de manera implícita que efectivamente el informe es inequívoco, dictamina su condición de tránsfuga, es decir, de no adscrito en este caso, pero Podemos y el PSOE parecen no haberse enterado de que esto es así. Y eso es lo realmente lamentable. Uno en política, bien, a veces... Y eso puede llegar a algo, porque yo creía sinceramente, y no lo digo por este caso en concreto, que cuando se firmó la famosa ley antitransfugista o transfugismo, tenía unas consecuencias prácticas legalmente, es decir, por ejemplo, que alguien no pudiera estar, si se nombraba tránsfuga, pudiera estar... Bueno, vamos a ver, de entrada no le pueden nombrar nada nuevo. Esa es la razón por la que Juan Manuel Sosa no ha asumido ninguna de las áreas de gobierno que ha dejado el Partido Popular. Ha tenido que quedar con las que estaba. Según el informe de Secretaría, puede conservar lo que tenía. Y esto es muy importante porque la otra diferencia fundamental, más allá de que en la actualidad es un tránsfuga oficial y en el pasado mandato no lo fue, la gran diferencia es que en el pasado mandato cobraba de sanidad pública porque efectivamente era el miembro único de su formación o de la coalición con la que se presentó. No es este el caso y por lo tanto no tiene derecho a cobrar de sanidad. ¿Por qué es esto tan importante? Porque una vez que es no adscrito, ni puede tener nuevos cargos ni nuevas condiciones económicas. Y las que ha tenido son ilegales. Él no tiene derecho a cobrar de sanidad. Esto es muy importante. Ya lo dirá algún día la justicia, seguramente para cuando esto ocurra. Ya habrá terminado el mandato y Dolores Corujo llegará al 2023,
pero yo no tengo la menor duda de que su cobro, y la consejería tampoco, ya lo han dicho hasta en 3 informes, que no le corresponde ¿Pero va a a ellos recurrir pagarlo. usted el dinero que ha cobrado? Nosotros vamos a ir a los tribunales cuando el gobierno nos dé los informes por escrito que hemos solicitado y aún no nos han dado. Pero esas son las grandes diferencias. Su condición de tránsfuga oficial y antes no, y sobre todo que antes no cobraba de manera ilegal, como ha venido haciéndolo. Así todo, yo creo que durante ustedes muchos deberían años, también reconocer que ustedes han contribuido a que algo detestable como la actitud de Sosa, la que lleva a cabo, no ahora, sino incluso antes, pues se haya ido consolidando y en algunos lugares se vea hasta con normalidad. Han contribuido ustedes y evidentemente el Partido Socialista es el más que se ha aprovechado de esa situación. Y bueno, de alguna forma no solamente hemos contribuido, sino que nos hemos equivocado llevándole nuestras listas en el número 5. Eso es obvio, pero conejo huido para la madriguera, ¿no? Bueno, vamos a avanzar porque este tema me da a mí que todavía va a traer mucha cola, al menos Coalición Canaria me imagino que seguirá con eso, porque tiene cierta lógica, son los perjudicados y por lo tanto tiene cierta lógica que intenten de alguna manera resolverlo desde su punto de vista. Don Pedro, que bueno, en el pacto, una curiosidad, porque usted creo que contó con una de las que va a ser ahora consejera de Medio Ambiente del nuevo grupo de gobierno, el nuevo grupo, el que se incorpora Podemos. En esto creo que se llama Elena Solís. Consejera no electa. Consejera no electa. Sí. Usted tiene un buen concepto de ella, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que yo a Elena Solís la conocí con motivo de la lucha de Canarias y Lanzarote contra las prospecciones petrolíferas de Repsol. No recuerdo exactamente en qué términos consistió su colaboración, pero fundamentalmente en los recursos que se presentaban ante Porque ella es abogada, la ¿no? Unión Europea, ya es letrada, con cierta experiencia, y ojalá tenga la cancha y el espacio para recuperar las estrategias de desarrollo sostenible que fueron diseñadas, aprobadas e impulsadas desde ese organismo depreciado, tengo que decirlo, y olvidado por parte de esta presidencia, cuál es el Consejo de la Reserva de la Biosfera. Pero no lo va a tener fácil, ¿eh? Yo le he preguntado sobre todo porque, a ver si usted lo aclara, ella tendrá potestad, si quiere, de poder, de alguna manera, darle rapidez para que se pueda sacar los planeamientos que están pendientes. Por ejemplo, plan insular, o ahí no tiene nada que ver ella. O con el plan especial de la Jeria, el famoso del archipiélago Chinijo. ¿Tiene algo que ver? Ahí ni ella ni ningún otro consejero, ¿sí? Desde la presidencia del Cabildo, que es quien ha tenido la máxima responsabilidad directa en el área, pero la tiene siempre en esa y en todas las áreas, no se impulsa y se pone como una prioridad en su agenda política algo tan importante como el planeamiento insular, no va a salir. Y el problema, en honor a la verdad, y menos con el tiempo que queda, es que este gobierno no ha movido una pestaña, Jorge, queridos televidentes, ni tampoco lo hizo el Partido Popular cuando estuvo, que por cierto, escuché el otro día al vicepresidente sentado donde yo estoy. No, él criticaba que ustedes tampoco hicieron nada, don Pedro. No, nosotros... Jacobo Medina decía que ustedes... nosotros sí hicimos, y de hecho te dejamos un plan sobre la mesa, culminado por cierto por Marcos Vergás. Es verdad que el Partido Socialista, que gobernó 2 veces con quien le habla, al final terminó siempre poniendo piedras en el camino, y el propio Partido Popular en el último tramo tampoco quería hacerlo, del gobierno en el pasado mandato. El documento lo dejamos en la mesa. Es verdad que yo tengo que asumir el fracaso de no haberlo podido aprobar porque yo era el presidente, pero no fue ni por falta de voluntad ni por no haber hecho el trabajo. Pero hombre, que diga el vicepresidente, después de haber dicho en campaña que eso se puede entender, que era su prioridad y que en 6 meses... Jacobo Medina, que estaría... ya no es vicepresidente. Y por supuesto, la presidenta, que también sería una prioridad, para comprobar casi 3 años después de mandato. Por una parte, el Partido Popular no debió ni interesarse ni preguntar, porque no sabe o no se ha enterado que el plan insular lo asimila al Plan General de Arrecife y depositaba la responsabilidad en el gobierno de Canarias, que sí es verdad que se le encomendó a GEPLAN el PRU del archipiélago Chinijo, lo único que han publicado, que se lo dejamos hecho en la mesa lo que publicaron, pero es que, querido compañero del Partido Popular, el plan insular no hay ninguna encomienda de gestión ni al gobierno de Canarias ni a GEPLAN. Sí, lo realiza el Cabildo. Era y es una responsabilidad directa del Cabildo de Lanzarote hasta el día de hoy, del gobierno del que él ha formado parte hasta antes de ayer. Pero es que la presidenta no ha movido una pestaña. No se ha dado ni el más mínimo paso, ni siquiera el intento, ni
ni una nueva encomienda, ni un nuevo contrato, absolutamente nada, ni con el plan insular ni con ningún otro. Cero. Cero han sido los pasos de este gobierno y por lo tanto la nueva consejera, aunque las tuviera las prerrogativas... pero que no las tiene, que es la consejera de Medio Ambiente. Por eso yo voy a preguntar de Medio Ambiente. ¿Crees que la nueva consejera se va a preocupar un poco por el tema de la posibilidad, aunque parece ya corregida, de que se coloque el radar en medio del mirador de Guinate o incluso el tema de las aulas marinas? Bueno, lo del mirador de Guinate parece ser que está en claras vías de solución. Lo de pero las que el aulas Cabildo marinas, no ha dicho, esta boca es mía, aunque haya solución o no haya solución. Eso es verdad. El Cabildo honesto, como en tantas otras cosas, ni con el CIBE, ni con la inmigración, ni con tantas otras, ha dicho esta boca... públicamente, porque... Pero el tema de las aulas marinas es una pena, aprovecho la ocasión, porque en el pasado pleno, mire que tendí la mano a la presidenta, comencé por decirle que asumía para mirar al presente y al futuro, ¿no? Si era necesario, que la responsabilidad era toda de Coalición Canaria, que muy bien, que eso no es lo que interesa ahora a los ciudadanos, sino qué hacemos, ¿no?, llegados a este punto. Pero no hay manera, la presidenta en su permanente obsesión por culpar a Pedro Sanginés absolutamente de todo, concentró sus energías en la irresponsabilidad del Cabildo, que es verdad que no presentamos alegaciones en su momento, yo lo asumo y pido disculpas si es necesario, como es verdad que tampoco el Partido Socialista, ni ella como secretaria de organización, ni como alcaldesa de San Bartolomé también afectada, presentó nunca ningún tipo de alegaciones a aquel PROAC, como es verdad que es este gobierno del Partido Socialista el que aprobó la orden y la convocatoria, todo ha sido en este año 2021, pero nada de esto soluciona el problema, ni creo que interese a los ciudadanos. Nosotros en el Pleno, ante las explicaciones de la presidenta en el plano jurídico, que dice que no acaben recursos de alzada entre administraciones, fue el Ayuntamiento de Tías quien anunció un recurso de alzada, que yo sepa es una administración, y el secretario general del Partido Socialista. Bien, si él estaba equivocado y me indujo al error, por eso retiramos todos los aspectos jurídicos, pero mantuvimos dos en el Pleno que la presidenta también rechazó. Uno es la necesidad de modificar ese PROAC, ella dice que no, que aspira a tumbarlo, que está muy bien, ojalá consigamos tumbarlo, pero habrá que tener a comprar condenación de los recursos acuícolas. Por lo tanto, habrá que modificarlo, bien para aprobar uno nuevo, bien para modificar el que estaba, pero esto fue rechazado. Como fue rechazado solicitar la efectiva transferencia de las competencias, porque dice la presidenta que no se puede pedir lo que ya se tiene, que son las competencias para el concurso y la adjudicación, digamos, de las concesiones acuícolas. Eso es verdad que lo prevé la ley, como dice la presidenta. Pero también prevé la ley que todas las referencias hechas a los cabildos se entienden hechas al gobierno. Y por eso es el gobierno quien lo sacó. Ella dice que es uno de los argumentos que se va a utilizar para tumbarlo. Yo, lamentablemente, ojalá me equivoque, creo que el gobierno le va a decir, no, pero mire, es que la transferencia no ha sido efectiva. Y dice aquí en la ley que la competencia es de ustedes, pero nuestra hasta que se transfiera. Pero creo que, Pedro, que lo han hecho porque precisamente su principal argumento, usted lo está diciendo, es precisamente cargarse o anular ese PROAC. Y si pide la transferencia, pues creen que puede estar... Pero ¿dónde está las transferencias de competencias? Llevan un acto administrativo no oficial. reconocerían que las transferencias ya eran de ellos. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Es que muchas leyes prevén las transferencias de competencias y estas no son efectivas hasta que no hay un decreto, un acto administrativo que las transfiere. Obviamente esto no ha tenido lugar, si no ya lo habríamos sacado. Bueno, vamos a ver, porque ahí esto se va a saber con el tiempo, si finalmente... Y la prueba palmaria de que el gobierno considera que las competencias no están transferidas es que fue el gobierno quien sacó el concurso. Yo creo que no habría estado de más, pero y desde luego nosotros sí vamos a pedir en una PNL que presentará Osvaldo Betancor, que es quien ha hecho el seguimiento a esta cuestión, la modificación del PROAC, sí o sí, o un nuevo PROAC. Pero bueno, yo lo que sí creo es que este no es el mejor modo de trabajar por un frente común al que se ha referido la presidencia y por la unidad de acción, atacar a todo Cristo y por supuesto no invitar ni a la oposición ni a otros alcaldes que no son de su cuerda política a un frente común para que nosotros a pesar de todo seguimos con la mano tendida, ¿no? Bueno, de todas maneras, algunos dicen que usted se lo puso un poco a huevo, hablando claro, a la presidenta porque ustedes precisamente, Coalición Canaria, pues tampoco habían hecho los ejercicios como usted reconoció, por lo que fuera, pero no habían hecho los ejercicios. Bueno, don Pedro, vamos a seguir avanzando y también dejo a mi compañero Pedro Martín. En este caso,
con las ayudas COVID, que por fin, ustedes fueron muy críticos por el retraso de esas ayudas, pero finalmente llegaron. Incluso el otro día anunciado aquí, ¿no, Pedro? Sí, la consejera de Comercio, que va a Carmen ofrecer Guadalupe. las mismas ayudas, el doble, digamos, para entenderlo. Una segunda parte, una segunda fase, una segunda fase de la misma cuantía. Por temas administrativos no se pudo duplicar esa cuantía, pero que el remanente prácticamente, que se convierte en remanente, ¿no? Lo que no se pudo otorgar como ayuda, que fueron unos 5 millones, casi 6 millones, la misma cuantía. 6.200.000. No, lo que no se pudo. Vale. O sea, se habilitaron 12, pues 5.800 aproximadamente, se van a intentar nuevamente otorgar para este año. Es lo que creo que hay una propuesta de ustedes también. Bien, bien, pues cuánto me alegro, porque efectivamente eso es precisamente lo que nosotros propusimos, nada más salir estas, que no es verdad que fueran dobladas, como 1000 veces repitió la presidenta. Hemos doblado las ayudas de 6 a 12 millones de euros. Aquello era falso, en el sentido de que lo único que se hizo fue aumentar el fondo. Las ayudas se quedaron en lo que estaba prevista, en apenas 1.500 euros, entre 1.500 y 6.000. Era el mínimo y el máximo. Una cuarta y una quinta parte de lo que haya dado una isla como la de Fuerteventura, que está aquí al lado, el propio Cabildo. Estamos hablando de que en Fuerteventura... Hoy el Cabildo anunciaba las terceras ayudas. Por las terceras ayudas. Pero es que el mínimo de las que dieron este año eran de 6.000 euros, 4 veces más que 1.500, ¿verdad? Y de hasta 30.000 euros para empresas hasta 50 trabajadores. 30.000 es 6 veces más que, o 5 veces más que 6.000, que es lo que dio el Cabildo de Lanzarote. Por lo tanto, exigua y tarde, tan tarde que somos los últimos. ¿Cuánto gastaron? 6, como habíamos dicho que como máximo gastarían. No gastaron los 12. Oiga, que finalmente han hecho suya la propuesta que les hacíamos, de que habida cuenta de que el procedimiento ya está engrasado, que está el dinero retenido, que se doblen en enero o en febrero. Pues bien, en este caso lo aplaudiremos. Seremos los primeros en hacerlo en el año 2022, ojalá. Bueno, que lleguen en enero, febrero, eso ya es otro cantar, me da a mí. He visto como la agilidad de la administración, sobre todo aquí en Lanzarote, me da a mí que si hay, las veremos para final de año otra vez. Hombre, para algunos, lamentablemente, fue demasiado tarde, ¿no? Las que han llegado este año, pero no vamos a criticar que se haga en el 2022, faltaría más, menos cuando lo hemos propuesto nosotros, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que es las ayudas, efectivamente, tampoco eran para tirar voladores, ni iban a salvar mucho, Pedro, esas ayudas a ninguna empresa, sobre todo una empresa, si en aquel momento se hubiera recibido rápido, pues hubiera servido para pagar sobre todo impuestos, tasas y cositas. Lo que es una ayuda. Pero me refiero que este tipo de ayudas no eran para mantener viva una empresa que estuviera afectada. Pero Jorge, por lo menos el gesto de ver que estaban preocupados por las empresas de aquí de Lanzarote. Yo creo que efectivamente sí debieron concentrar sus energías en pandemia, en esto que sí estaba en su mano, porque es que la pandemia ha sido excusa y pretexto para todo, como si el gobierno tuviera competencia. El pretexto ha sido la pandemia para no celebrar, Pedro, porque nos quedan 2 minutos, para acabar por no celebrar la presidenta los plenos correspondientes. Creo que en el mes de julio no se celebró, agosto, si no me equivoco tampoco en septiembre, octubre, solo se celebró el de enero a julio. Desde julio hasta hoy, y entraremos en enero en unos días, se ha celebrado en el último semestre del año un pleno ordinario. En los últimos 6 meses, uno. Es verdad que el de agosto no se suele celebrar, pero se ha celebrado uno en noviembre y lo suyo hubiesen sido 6 o 5, al menos. No, yo creo que no ha sido la pandemia. ¿Por qué? Nosotros creemos que están intentando... La razón fundamental ha sido, en estos últimos meses, el nuevo pacto de gobierno y el concentrar sus energías, como antes decía, en hacer un traje imposible a la medida de Juan Manuel Sosa, porque ellos lo que pretenden es que conserve su estatus económico. Ya no lo puede cambiar porque han admitido que ya es tránsfuga. Por cierto, el último pleno lo admitieron de manera implícita, por un detalle que no ha trascendido, como es el voto en una de las mociones de coalición que fue rechazado con el voto de calidad de la presidenta, entendiendo que Juan Manuel Sosa, entendiendo ella ahora, ya no computa su voto entre los de Coalición Canaria. Y así había sido hasta la fecha, cuando la presidenta decía al grupo de gobierno vota,
y Coalición Canaria votaba otra cosa, en las actas el voto de Juan Manuel Sosa computaba hasta este último pleno como miembro de coalición. En esta ocasión la presidenta de repente dijo en una votación, aquí hay un empate, resuelve el voto de calidad de la presidenta, que quizás esto sea difícil de entender para los ciudadanos, pero es la asunción implícita de que Juan Manuel Sosa ya es tránsfuga y ya no es miembro de Coalición Canaria. Por eso, por ese traje a la medida para que conserve sus condiciones económicas frente a los informes del gobierno contra los que ella también ha arremetido, yo creo que es por lo que se ha venido produciendo estos retrasos. Yo para terminar, porque quizás no haya ya más preguntas, lo que más lamento de todo lo que ha ocurrido en este año, Jorge, es la privatización, como ellos habrían dicho, y la falta de consideración total y absoluta. En esto se han concentrado su energía y yo creo que también lo han hecho exclusivamente para responsabilizar a Pedro Sanginés de la situación, es verdad que irregular, que había que regularizar, como ha habido que hacer durante las últimas 2 décadas, tantísimas veces, durante gobiernos del Partido Socialista, cuáles son los servicios de dependencia que presta AFA todavía a día de hoy, que ya está adjudicado a la empresa privada, que va a destinar parte de los recursos a su beneficio industrial, como es lógico y legítimo en una empresa que se presenta a un concurso, teniendo la posibilidad, y a Dislán lo van a sacar en nada, teniendo la posibilidad no de saltarse la ley, como dice la presidenta y dice la consejera, no, de que apliquen lo que ellos han aprobado, el Partido Socialista y Podemos, hace apenas un mes en Consejo de Gobierno, cuál es el concierto social para que las ONG sin ánimo de lucro sigan prestando, como hacen en toda Canarias, este tipo de servicios de dependencia que inevitablemente al menos va a disponer de menos recursos para el servicio, porque una parte de ellos, si se da a una empresa privada, lógicamente irá destinado al reparto de beneficios al que legítimamente aspira toda empresa privada. Bueno, pero no es el caso de Adislán, no es el caso de AFA. Con AFA ya llevamos una iniciativa al Pleno que decayó. Es verdad que a Adislán aún no ha salido el concurso público, pero todo apunta a que prevén sacarlo en breve, ¿no? Don Pedro, nos tenemos que ir, pero yo, después de que se hizo ese pacto en Arrecife entre Coalición Canaria y el Partido Popular, algunos pensaban que también podía haber alguna repercusión al Cabildo, pero no ha habido nada, ¿eh? No ha habido, esto está más apagado que el volcán de La Palma. El Cabildo ya lo explicamos antes, para que haya repercusiones en el Cabildo, Coalición Canaria debería conservar sus 8 consejeros y entonces podría aritméticamente sumar con el Partido Popular un proyecto alternativo que tanto necesita esta isla después de 3 años de vivir de las rentas y mirar solamente hacia atrás. Pero claro, ya se encargó Carlos Espino y Dolores Corujo hace bastante tiempo de que Coalición Canaria perdiera, transfugando a su gobierno a uno de sus consejeros. Por cierto, culpa también del Partido Popular, que cuando se produjo no dijo que esta boca es mía. Y este Partido Popular. Y sigue sin decirlo, creo. Sí han dicho que ellos no conocían el expediente Sosa. Lo dijeron durante todo este tiempo. Parece ser que ahora andan más interesados y tienen algo más de tiempo para estudiarlo. Pues don Pedro, que pase usted un feliz año nuevo y que empiece con buen pie igualmente, el 2022. Y así con todo, ojalá que este gobierno, aunque sea con unos tránsfugas, concentre más sus energías en su responsabilidad, que es la de gobernar y la de resolver los problemas, incluso los que yo creé. Que supongo que la gente está bastante aburrida de esta eterna cantinela y también espera más de nosotros como oposición que defendernos de los continuos ataques de un gobierno como si todavía estuviéramos en él, ¿no? Nos quedaron algunos temas, el agua, la privatización de las depuradoras. Tantas cosas. Y de las depuradoras turísticas y también, en este caso también, potabilizadoras turísticas, ¿no? Pero en fin, no tenemos tiempo, don Pedro. Muchas gracias también, Pedro. Mañana te voy a Pedro Martín. Aquí tengo a los 2 Pedro, a Pedro Martín. Te tengo que nombrar para que todo el mundo sepa que eres tú, don Pedro. Y mañana te quiero ver aquí a la misma hora, ¿verdad? Vale, hasta mañana. Muchas gracias. Nosotros en Una Amenaza, mañana vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.